gloria, a ti te damos honra por todo lo que has hecho en nosotros, Señor, y lo que sigues haciendo, Padre, y lo que harás también en nosotros. Gracias por habernos dado salvación y habernos traído a, a tu familia, Señor, a los hijos del Rey, a esa familia extensa y maravillosa de redimidos, Dios, que gozamos de ti todo el tiempo, de tu gracia, de tu bondad, de tu palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de servir en el ministerio pastoral y gracias por esta oportunidad de prepararnos y equiparnos a través del Instituto Teológico de nuestra iglesia. Que esta clase de hoy, Señor, sea de beneficio, que podamos sacar el mejor aprovechamiento de ella, que podamos, Dios, equiparnos para que nuestras almas sean bendecidas primero que todo, seamos edificados y podamos nosotros, Señor, obtener acá un recurso que nos ayude a exponernos mejor a tu palabra. Y también, Señor, para equiparnos para la obra del ministerio, para poder exponer con fidelidad, con pasión, con precisión tu palabra, Señor, y que el poder sobrenatural tuyo ocurra en el corazón, Señor, de aquellos que escuchan, Padre Santo. Mm. Hoy te damos Aleluya. gracias, Señor, y esperamos que el tiempo lo podamos aprovechar bien. Que nos ayude, Señor, porque es mucho volumen, mucha materia y el tiempo es escaso. Que mis hermanos por lo menos se puedan llevarlo mejor y queden inquietos para seguir preparándose en esta área de la predicación expositiva. En Cristo te damos gracias y te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén y amén. Aquí el hermano Giovanni me mandó un mensaje, déjame ver si es que no puede entrar o algo así. Ok, Giovanni. Amén, pastor. Ok, hermano. Entonces, nuestro curso de predicación expositiva, eh, estamos ya en la lección 5. Seguimos con el proceso exegético. Como ustedes ven, el proceso exegético, hermanos, es extenso, es forzado, requiere diligencia, requiere invertir recursos, tiempo, pero todo esto debe hacerse, hermanos, con mucha oración y debe hacerse siempre en una actitud espiritual correcta, con humildad, siempre dependiendo plenamente del Señor, de su Espíritu, para que podamos hacer ese estudio lo más preciso posible. Podemos ser predicadores ociosos o predicadores acomodados y llegar y tomar un texto y trazarnos ahí un bosquejo a la carrera y predicar la palabra, pero eso es muy peligroso, es un descuido, hermanos amados, que puede dañar nuestra vida espiritual y sobre todo también la de aquellos que nos escuchan, porque la palabra de Dios, si bien es cierto que es clara y sencilla, se puede en su mayoría discernir sin grandes complejidades. Hay pasajes que sí demandan un estudio, pasajes que son un poco más complejos y necesitan las herramientas correctas para interpretar, primero que todo, el significado de esa palabra para su primera audiencia y después traerla al tiempo nuestro y poderla utilizar para edificación de nuestras almas y poder decir qué me está hablando el Señor a través de pasaje y después cuando lo comunicamos podamos decir con toda autoridad, así dice el Señor, sin temor alguno a que estemos predicando algo que no es lo correcto. Seguimos entonces con este curso de predicación expositiva y recordando brevemente, como siempre, el concepto, uno de los conceptos, ¿verdad? Pero yo creo que es bastante abarcador de lo que es la predicación expositiva es la proclamación fiel del pasaje bíblico donde el mensaje del sermón surge del significado original del texto, explicado en su contexto y aplicado con claridad y autoridad a la vida de los oyentes hoy. Y yo diría a la vida nuestra primero y después a la vida de los que nos escuchan. Bien. Entonces, recuerden, hermanos, que hay dos procesos grandes, importantes. No se puede obviar ninguno de estos dos procesos. El primer proceso es el proceso exegético, donde todavía estamos, como ustedes ven, hay mucha tarea que hacer acá. Hay mucho que trabajar, hay mucho que excavar, ¿verdad? Es como si estuviéramos en una de esas ciudades bajo tierra que estamos excavando y descubriendo ahí esos tesoros, esas maravillas, para después sacarlo a la luz, traerlo afuera y exponerlo. El proceso exegético eh, vamos casi acercándonos al final del proceso exegético, pero ustedes van a ver que ahora entramos en una parte ya un poco
más apegada a la práctica, ya vamos a ver con más claridad hacia dónde nos dirigimos. Yo sé que algunos de ustedes han estado un poco abrumados por tanto información y conocimiento. Ya me han contado por ahí de sus testimonios. Estoy, estoy de cierta manera, no, esperaba eso, hermano, porque es algo sobrenatural. Yo creo es algo muy difícil incluir un contenido que generalmente nos toma a nosotros 8 meses para impartirlo, dando semanalmente 3 horas. Nos tomamos generalmente 8 meses en otros institutos donde podemos dar esta materia. Eh, ¿Y qué pasa? Que cuando uno quiere reducirla para un curso práctico para pastores de 7 semanas, hay cosas que no se pueden quitar. Y si uno las dice superficialmente, no se van a entender. Entonces tienes que ir, de hecho, estamos yendo muy a la carrera. Yo sé que ustedes probablemente van a tener algunas dudas, pero esto es algo que a lo largo de su esfuerzo como pastores y de su trabajo ministerial van a ir perfeccionando. Y siempre estamos ahí, hermanos, para ayudarles en cualquier duda, aportarles material. Apéguense bien a los recursos que les estoy dando. Tal vez la clase no me permite expandirme mucho en detalles y clarificar mucho algunos elementos, pero yo creo que la separata la estoy tratando de hacer lo más sencilla y lo más explicativa posible. Eh, es posible que algo no lo haya aclarado todo lo que quisiera. Si ese fuera el caso, ustedes me pueden escribir con confianza y yo les puedo eh, aportar más sobre determinado tema. De hecho, eso sería bueno, esa retroalimentación, porque es un material que estoy preparando por primera vez, obviamente ya en otras clases, bajo la experiencia que hemos tenido aquí, pues vamos a prepararlo mejor y vamos a sintetizarlo más, pero aún así es difícil. Si usted quiere predicar expositivamente, tiene que pasar por este proceso. Sí, tiene que pasar por un proceso exegético preciso y detallado. Y después entrar en lo que sería el proceso homilético. Esos son los dos grandes etapas de la preparación para la predicación expositiva. Y bueno, la semana pasada y toda esta semana hemos estado viendo eh, como un desglose de todo lo que es el proceso. Particularmente esto es el exegético nada más. Les traigo aquí en la diapositiva solo hasta donde vamos ahorita. Y recuerden que todo el proceso exegético tiene que ver con un estudio de tipo inductivo de la palabra del Señor. Entonces, lo primero que hacemos es analizar el contenido del texto eh, a través de observación, interpretación, más que todo. La aplicación es parte ya de algo que vemos más adelante. Pero aquí sí es importante, todos estos pasos no pueden obviarse, hermano. Desde el momento en que usted escoge el pasaje hasta la observación que hace preliminar del pasaje, determinando palabras nuevas, palabras confusas, palabras claves, relaciones entre palabras, qué es lo que tengo aquí, son preguntas, son condicionales, son promesas, son exhortaciones, todas esas cosas uno las va observando en el pasaje y las va marcando y va haciendo sus comentarios aparte, va tomando sus notas, porque al final toda la información que ustedes van a recopilar van a llegar a sintetizarla y después, a la luz de un esquema que el mismo texto nos da, van a preparar el bosquejo de su sermón expositivo. Entonces, la parte de la observación tiene que ver mucho con el mirar mucho la palabra, sacar palabras importantes. Hay algo que es muy necesario, tomar varias versiones de la Biblia, en este caso en español. Más adelante, cuando ya ustedes estén preparados en griego, pues usarán el texto griego también y hacer comparaciones entre las versiones. Esto es muy útil, hermano. Nos ayuda a ver con más claridad el pensamiento del pasaje, las ideas centrales y anotar las diferencias que encontramos en cada una de las versiones. Yo suelo utilizar, por ejemplo, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, la uso mucho, la Biblia, la nueva versión internacional, con discreción, ¿verdad? Porque no sé si ustedes saben que hay diferentes tipos de versiones bíblicas en el sentido de cómo interpretan el texto. Hay algunas que son
fieles al texto, otras son dinámicas y otras son más devocionales. Entonces, ¿qué pasa? Hay traducciones de la palabra del Señor que más se apegan al sentido o a lo práctico, a lo devocional o a la idea que a la traducción literal de las palabras. Para nosotros es más conveniente esas traducciones que son más apegadas al texto bíblico, como es la Biblia de las Américas, la Biblia textual, la Reina y Valera del 60, ¿verdad? Y creo que la nueva versión internacional, aunque hay algunos pasajes que suprimen palabras y usted tiene que notar eso. ¿No? Tomar, si usted tiene los recursos en la computadora o en el teléfono, muy práctico porque ya hay plataformas que te ponen las 4 o 5 Biblias que usted quiere comparar y usted va versículo por versículo, observando, mira, aquí no pusieron esta palabra, aquí la cambiaron por esta otra, y entonces después decir, ¿por qué usó esto el autor? ¿Por qué no mencionó? Son elementos, hermanos, que van a ayudarnos mucho después a entender el sentido primario del texto bíblico. En la parte de la interpretación, bueno, más que todo, ¿qué significa el pasaje que estoy leyendo? Y ahí entramos, hermano, en lo que era el estudio sintáctico, el estudio léxico y el estudio sintáctico. Eso es súper importante, hermano. Todas las palabras, desde el original, todas están puestas en un orden intencionalmente por el Espíritu Santo. Y todas las palabras tienen una función determinada, ¿verdad? Por sí mismas y dentro de la oración. Entonces, es nuestra tarea observar esas palabras. Claro, por razones de tiempo, razones prácticas, nos vamos a limitar a aquellas palabras que son más importantes, pero eh, es interesantísimo que a veces, pudiendo usar, digamos, una preposición determinada, Pablo o el autor bíblico que sea, utiliza otra que tiene más o menos el mismo sentido, pero con un matiz diferente. Por eso siempre debemos ir, hermanos, a las palabras del original griego. Aunque no sepamos griego, tenemos recursos, tenemos diccionarios bíblicos, tenemos interlineales. Hay una página en internet que tiene un interlineal, yo después se lo voy a compartir en el grupo, que es maravilloso porque ella te va poniendo el texto en español, abajo literalmente la traducción ruda, palabra por palabra en español y la conjugación de esa palabra. Ya tú sabes si es un adverbio, si es una preposición, si es un verbo, si es una conjunción. Y eso, hermanos amados, es maravillosamente útil. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la estructura, la relación que tienen las palabras desde el original griego, usted puede notar a elementos como el énfasis que está haciendo el autor, la amplitud que pueda tener determinada palabra. A veces el español es muy limitado y el español es un idioma vasto, ¿verdad? Pero el griego lo es mucho más. El griego es uno de los idiomas, y el griego antiguo, muy florido para cada situación, cada sentimiento, cada cosa tiene una palabra en particular. Y un ejemplo que todos ustedes conocen es el ejemplo de la palabra amor. En español tenemos amor, pero en griego tenemos filio, tenemos ágape, tenemos eros, tenemos diferentes palabras para un sentido específico. Entonces, por eso es importante dedicar tiempo al estudio léxico de las palabras, sobre todo las más relevantes, ¿verdad? Las más importantes, las que son confusas, las que son nuevas, las que usted no sabe lo que significa. Estoy casi seguro que la audiencia en su mayoría no va a saber tampoco qué significa. Y bueno, parte de este estudio también es corroborar todo lo que nosotros eh, interpretamos con las fuentes, ¿verdad? Con los comentarios bíblicos, los diccionarios bíblicos, las relaciones sintácticas de las palabras. Bueno, ¿qué vimos también aquí en esta parte? Que debemos aprender a solucionar los problemas léxicos, sintácticos o teológicos que puedan aparecer, ¿verdad? En nuestros pasajes es muy probable, casi seguro, que hay algún tema teológico ahí que puede ser la deidad de Cristo, la Trinidad, la salvación, la venida de Cristo, un tema teológico específico, ¿verdad? Esos temas teológicos tenemos que identificarlo y tenemos que por aparte documentarnos bien de ese tema porque lo vamos a tener que de alguna manera sintética explicar en nuestro sermón. Bueno, hermanos, aquí hacen referencia a, por ejemplo, a la redención.
Y entonces algún hermanito que llegó ahí primero, una visita, dice redención. ¿Qué cosa es redención? Es un tema teológico que yo debo explicar, por lo menos conceptualmente, de manera sencilla, para que la audiencia lo pueda entender. Ahora, si yo encuentro que hay un problema teológico, sintáctico o léxico dentro de mi pasaje, tengo que explicar, tengo que solucionar ese problema. No puedo pasarlo por alto y irme por la... A mí me parece que esta es la que más apega. Me gusta más esta. No, no, no se trata de eso. Tenemos que poner los prejuicios nuestros a un lado y dedicarnos, hermanos, a hacer un trabajo de investigación para ver lo que también piensan grandes hombres que a lo largo de la historia han sido muy usados. Vamos a buscar, ¿verdad? No vamos a buscar ahí un comentario bíblico de Guillermo Maldonado. Vamos, no quiero usar nombres así de otros, bueno, que no me atrevo ni a decir predicadores, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Hay que usar aquellas fuentes, hermanos, más confiables, aquellas fuentes que son reconocidas como autores serios, autores de sana doctrina, ya sea, yo me inclino mucho por autores de corte más reformado, pero también hay muchos comentaristas que no son reformados y son muy buenos. Por ejemplo, John MacArthur, por ejemplo, qué sé yo, Pérez Milo, lo utilizo muchísimo, pero también no dejo por fuera Hendrickson, no dejo por fuera a T. Robertson, ¿no? Y muchísimos más. Les recuerdo, en la plataforma de Canvas, donde están los archivos, acabo de subir una carpeta que dice comentarios. Ahí hay como 5 comentarios de la carta a los Colosenses, de MacArthur, de Evis Calvallosa, de Pérez Milo, de Hendrickson. Hay varios, de Beacon, hay varios muy buenos. Pero también subí el diccionario léxico Strong y subí también el diccionario léxico Vine o Vine, el Vine, para que ustedes los puedan utilizar, hermanos, en su proceso de estudio léxico y sintáctico. ¿Resolvieron el problema teológico? No había ningún problema teológico. Usted escribe, en mi pasaje no encontré ningún problema teológico. Todos los autores coinciden con mi apreciación. Usted tuvo una apreciación primera, después corroboró con los comentaristas. Nunca haga una interpretación de su pasaje, hermano, a la luz de lo que otros piensan. Primero, eso déjelo al final. Usted primero haga un análisis personal. Usted vio el pasaje, estudió los contextos. Recuérdese que en la observación, en la interpretación, usted analiza los contextos, los 12 contextos, el propósito de la carta, el autor, los destinatarios, el contexto cultural, el contexto inmediato, gramatical, los versículos antes o los párrafos antes, los después, cómo mi pasaje bíblico encaja en el capítulo de esta carta, cuál es el tema de ese capítulo y qué aporta mi pasaje a ese tema general, y ver también cómo encaja en el Evangelio, en la historia mayor, eso sería el contexto canónico o bíblico, cómo encaja en toda la historia de la redención, el pasaje que yo estoy estudiando, qué relación tiene, qué aporta, cómo se ve a la luz de la cruz, del Evangelio, de la resurrección, cómo se ve en mi pasaje. Todo eso, hermano, es documentación. Eso usted no lo va a predicar todo, pero eso es parte de todo el material que usted va a utilizar para hacer una buena síntesis de su pasaje, para sacar la idea central de su pasaje y preparar después un sermón enfocado en lo que realmente Dios quiso decir o quiere decir todavía hoy para nosotros en esos pasajes. Entonces, hermanos, así, bueno, he dado esta recapitulación porque siempre es bueno refrescar y más o menos esto nos ayuda a ubicarnos bien en el proceso. Una vez que usted hizo la resolución de problemas, que encontró los temas teológicos relevantes ahí, eh, bueno, de hecho yo tengo análisis teológico, estaba viendo ahora después de resolución de problemas, pero en realidad sí, el análisis teológico debe ir después porque es el resultado de, ya usted resolvió, si encontró un problema teológico, usted lo tiene que resolver primero para después enfocarse en el principio teológico o el tema teológico que va a, a explicar. Es que puede ser que el problema teológico no esté enfocado precisamente en una, digamos,
en un tema teológico grande, como estos megatemas, puede ser que este sea un tema menor. Por ejemplo, el lavamiento de los pies, el hablar en lenguas, diferentes temas que son teológicos y que en la iglesia, ¿cómo se llama? El arrebatamiento, si antes o después, si el milenio, esos son temas, hermanos, que pueden llegar a aparecer en nuestro texto y darnos un poquito de dolor de cabeza, pero al final, no todos los problemas exegéticos vamos a encontrar. Con todos los problemas teológicos, vamos a encontrar un consenso pleno, va a haber momentos en que nosotros tenemos que pesar y analizar. Escuche, después que usted vea lo que dicen los diferentes autores, usted tiene que enfocarse en el estudio que usted ha hecho. Digo, bueno, todo el estudio gramatical, léxico, contextual que yo he hecho de mi pasaje se apega más a lo que este grupo de autores dice. Por eso yo me voy a inclinar por esa postura, porque quiero ser consistente con mi declaración. Y cuando yo diga, mira hermano, aquí yo me inclino a pensar que en este texto bíblico donde hay discrepancia entre los comentaristas, yo me inclino por esta postura, pero tengo razones por las cuales hacer. Usted puede hacer eso y es lo que debe hacer, o simplemente encontrar un problema exegético en su pasaje y quedarse calladito y decir, mejor no me meto en camisa de once varas y tirarse por donde usted quiera. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Moralmente incorrecto para ustedes que ya conocen. ¿Verdad? Antes sí lo podían hacer, pero ahora tiene mayor pecado, porque necesariamente, hermano, este conocimiento ha llegado a ustedes y ya saben que no se debe hacer eso. Hay que estudiar, hay que pagar el precio, hay que dedicar tiempo. Y llegamos entonces a la síntesis. La síntesis es fácil, hermano. Yo esto no quisiera ni dedicar demasiado tiempo aquí, porque hay otras cosas que quiero enfatizar. Pero la síntesis, hermano, es como hacer un resumen sin dejar nada por fuera, pero sin ser técnico, sin ser demasiado explicativo, pero un resumen, como dice síntesis, sintético de todo el estudio que usted ha hecho hasta este momento, de todos los elementos que usted tiene. Bien, entonces sería, bueno, de hecho, la misma palabra síntesis proviene de una palabra griega. Sum significa juntar y titemi, que significa colocar. Entonces, permítame un momentico que me está estorbando aquí la... Es un proceso, la síntesis es un proceso en el que nosotros reunimos, organizamos y presentamos toda la información exegética de una manera clara, de una manera comprensible, sencilla, útil, tanto para mí que estoy interpretando todo el pasaje como para la persona que pueda leerlo en el futuro. El propósito de la síntesis es integrar todos los hallazgos del análisis gramatical, léxico, contextual, en una descripción narrativa sencilla, coherente, lógica, que refleje la fidelidad del mensaje del pasaje. ¿Ok? Entonces, usted tiene un pasaje, la síntesis, usted va a decir lo que usted entiende que significa ese pasaje con sus palabras de manera sencilla, pero completa, explicando todos los elementos relevantes de su pasaje, ¿verdad? Pero sin caer en tecnicismo ni en palabras griegas, nada, sencillo, para que una persona que no tiene ninguna preparación en exégesis pueda entender perfectamente. El, Esa es la síntesis. Entonces, mire, brevemente, una de las características de una buena síntesis amplía el contenido del pasaje, reformulando con las propias palabras del exégeta sin limitarse a parafrasear el texto bíblico. ¿Eh? No es que voy a tomar las mismas palabras del texto bíblico y las voy a parafrasear, lo voy a decir con mis palabras. No, no es eso, es explicar ese texto bíblico. ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué significa aquí? ¿En qué? Porque para eso me sirvió el estudio de los contextos, para eso me estudió el estudio de las palabras, para saber bien qué significa, para saber qué dice, pero para saber qué significa mi pasaje. Destaca el énfasis principal del pasaje interpretado a la luz del análisis previo, léxico, sintáctico y contextual. Está redactada en tercera persona. Nunca va a decir, en este pasaje yo creo que... No, eso sería primera persona. En tercera persona.
aquí el apóstol Pablo, aquí los creyentes de tal lugar, ellos hicieron esto, él hizo esto, es en tercera persona. Eso ayuda a presentar de manera más objetiva e integradora el contenido de nuestro pasaje. Y bueno, como les dije hace un rato, evitar las palabras técnicas, terminología gramatical, terminología griega. Se no tiene que decir, mira, hermano, esto es un aoristo aquí porque el apóstol usó un aoristo para que nosotros nos enfocáramos más en el aspecto y no en el tiempo. No, 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 eso no. Aquí Pablo le escribe a los creyentes de Corinto en medio de una situación de tal cosa y tal cosa y tal cosa, les exhorta a hacer esto y esto, que tiene que ver con esto, que significa esto, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero es una síntesis en un párrafo, no es que usted se va a tirar allá un ensayo de 5 hojas, no es una síntesis, un párrafo. Un párrafo abarcador, concreto, sintético, pero que pueda traer la esencia, el centro, el corazón de su pasaje. ¿Se entiende eso, hermanos? Bueno, le voy a poner un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo se hace esto. Aquí hay un par de claves interesantes que pueden considerar que son un poquito resumen de las anteriores. Claves para redactar una buena síntesis. Explica el mensaje con tus propias palabras, sé claro, sencillo, presenta solo las conclusiones principales y escríbelo como si enseñaras a otra persona. El resultado debe ser un párrafo breve, narrativo y bien estructurado que refleje el sentido central del texto a la luz de tu análisis. Por ejemplo, Tito capítulo 2, versículo del 1 al 10. Vamos a buscar Tito. Vamos a leer a Tito. Dice Tito capítulo 2 del 1 al 10. Pero tú, Pablo le está hablando a Tito, ¿verdad? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Obviamente ya yo hice todo mi estudio, yo sé quién es Tito, yo sé quién es Pablo, yo sé dónde estaba Tito, lo que estaba haciendo allí, conozco la problemática de la iglesia donde estaba Tito, ya yo tengo toda esa información, ¿no? ¿Ok? Entonces el pasaje dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mira, y tendría que explicar algo yo interesante. ¿Qué significa eso que la palabra de Dios sea interesante? Pero bueno, vamos a seguir. Número 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? Ahí hay diferentes grupos de personas a los que se refiere el, el pasaje. Después que yo hice todo el estudio léxico, sintáctico, teológico, vi todo lo que pudiera haber en el contexto de este pasaje, todos los contextos, y estoy bien ubicado. Me he leído la carta ya unas 20 veces. Ya he leído uno que otro comentario bíblico, introducción a esa carta. Estoy de verdad lleno de esa carta. Entonces, voy a hacer la síntesis del pasaje. Esta podría ser una síntesis. No tiene que ser exactamente igual, tal vez no es muy abarcadora, pero es práctica. Síntesis del pasaje. Pablo instruye a Tito a fortalecer la conducta de los creyentes mediante la enseñanza de la sana doctrina como respuesta a la mala influencia de los falsos maestros. ¿Ya ve? Ahí está entrando un elemento que no me lo dice el pasaje. Es fruto del estudio que yo he hecho contextual de ese pasaje. Sigue,
Él debe instruir a cada grupo dentro de la iglesia, ancianos, ancianas, jóvenes, esposas y esclavos, para que mediante su conducta transformada reflejen la belleza del evangelio ante el mundo incrédulo. Eso puede variar de uno de ustedes a otro. Pero ¿de dónde sale ese final? Ese final sale del propósito de la carta. Si yo conozco, si yo he estudiado cuál es el propósito general de la carta, yo tengo que saber que todo lo que está en esa carta tiene un tema central, tiene un propósito, está dirigida con tiene un fin, y de ahí mi pasaje yo tengo que usarlo con ese mismo propósito. Y de hecho tengo que aplicarlo a la audiencia actual con el mismo propósito. Yo no puedo usar eso para manipular o para inventarme un propósito diferente o para arremeter contra alguien que me cae mal o algo así. No, hermano, no podemos hacer eso. Tenemos que estar alineados con el significado original del texto y después, obviamente, lo que vamos a ver más adelante, sacar cómo ese texto pudiera ser vinculante para nosotros en nuestro contexto actual. Bien, ¿alguna duda hasta ahí, hermano? ¿Se entiende más o menos lo que es una síntesis? Esto en la práctica, hermano, ustedes lo van a hacer y yo se los voy a revisar y una vez que se los revise, le voy a dar sugerencias. Yo creo que la parte de la revisión de sus tareas va a ser muy importante para su retroalimentación. Hermano, más que puntaje, mi interés es que ustedes aprendan. Yo no pienso mm, que nadie se va a aplazar ni nada, y pienso ayudarles mucho en las cuestiones de las notas, porque realmente a mí lo que me interesa es que usted se familiarice con eso y se sienta persuadido a utilizar este método de estudio bíblico y de predicación bíblica que definitivamente es muy, pero muy necesario en nuestras iglesias hoy en día. Ahora, escuchen. Dejamos la síntesis y ya entramos en algo, hermano, que es maravilloso. Vamos a ver la estructura de nuestro pasaje. ¿Bien? ¿Qué pasó con Kenneth? ¿Se me fue? Ah, no, ahí está. Ok. Ok. Miren, hermano, la estructura de mi pasaje. Acuérdense que aprendimos por allá también a encontrar, o por lo menos enseñamos, no sé si lo han aprendido, yo pienso que lo han aprendido, a encontrar el verbo principal de un pasaje. Tuve un poco de dificultades ahí con un pasaje raro que yo me saqué, pero bueno, no siempre va a ser así, aunque ya ese lo aclaré bien. Pero por regla general es fácil. Vamos a encontrar el verbo principal, la oración principal, y ustedes se acuerdan que estuvimos viendo elementos claves para encontrar ese verbo principal, sobre todo que sea un verbo en forma personal, o sea, que se pueda conjugar. Ustedes saben cuáles son los verbos impersonales, son los infinitivos, son los que terminan en ar, er, ir, amar, temer y partir, por ponerse un ejemplo, ¿verdad? Cualquier verbo que esté en su forma infinitiva no es el verbo principal de nuestro pasaje, porque generalmente los verbos en infinitivo generalmente funcionan como sustantivos. Más que todo son no, por ejemplo, el amar, el temer no sé, infinitivos en sentido general funcionan más que todo como sustantivos, no como verbos en sí mismos. Ahora, también los gerundios y los participios no incluyen, no califican para ser verbos principales en un párrafo. Recuerden, hermanos, que los gerundios son aquellos que terminan en ando y endo, ¿verdad? Y los participios terminan en ado, ido, tos, cho. Esos son las terminaciones de estas palabras. Caminando es un gerundio, comido o predicado, esas son palabras que son participios y no funcionan como verbo principal. Una vez que usted tiene la oración principal, acuérdense que ese verbo y esa oración no están bajo un nexo subordinante, una conjunción que subordine la oración a una oración subordinada. Yo sé que eso es gramática española y se supone, hermano, que ya ese es un conocimiento que traen de base. Si no, tienen que ir a un recurso de gramática española y familiarizarse con eso. Yo les hice algo, hermano, para ustedes. No lo he subido todavía, pero le hice un resumen práctico de cómo ver estos elementos, estas categorías gramaticales en un pasaje, cómo aprender.
si una oración es simple, si es compuesta, saber si esa oración es subordinada o es coordinada, o sea, si es una oración que se subordina a la principal o es una oración que aporta alguna explicación o complementa la oración principal. Esas cosas son importantes para lo que viene ahorita, hermanos. Ver la estructura del texto. Y yo les recomiendo, hermano, si usted se siente que esto es pesado, que no lo asimila bien, vaya a la gramática española y dedique un tiempo a estudiarla. Yo tuve que hacerlo. Yo llegué a este sistema de interpretación bíblica con una gramática mala, muy mala, muy mala. Y bueno, aquí en el teológico empecé a aprender un poco cuando me dieron gramática española. Después allá en el seminario nos dieron gramática española a un nivel fuerte, primero, antes de empezar. Aún así, yo no soy muy inteligente, no me costó mucho. Pero he seguido todo el tiempo, y ahorita me metí a darle unas clases de gramática española a los pastores, no porque pudiera, sino porque eso me obliga a prepararme, a estudiar. Y todavía a veces se me hace difícil. Pero hermanos, la gracia del Señor está con nosotros y todo esfuerzo nuestro siempre va a ser recompensado, hermano. Siempre va a ser recompensado. No se conforme con decir yo no sé gramática, no entiendo gramática. Esfuércese. Si otros llegaron, yo siempre he dicho eso. Si otros lo hacen, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? En el Señor, en la gracia que me da el Señor, me voy a esforzar y vas a ver el fruto de eso. Bien, entonces, sin más preámbulo, perdónenme que yo como cubano al fin hablo demasiado. Voy a tratar de darle el jugo bien purito, no con tanta dilución, porque lo que viene ahorita, hermano, tengo que darlo rápido por cuestiones de tiempo. Si no, si ustedes tienen dudas, después nos podemos sentar personalmente o podemos hacer otra reunión para aclarar cualquier cosa. Vamos a ver entonces qué es exponer la estructura del texto. Es hacer un bosquejo exegético de mi pasaje, exegético, hermano. Y yo quiero que entiendan estos términos. No es lo mismo exegético que homilético, ¿eh? Lo homilético es lo que ya yo voy a predicar. Lo exegético es la manera en que yo organizo algo desde el estudio exegético que hice. Todavía yo estoy en Grecia, todavía estoy yo en Asia Menor, todavía estoy con Pablo allá, no me he venido del presente todavía. Todavía estoy allá, todavía estoy allá. Entonces, esa palabra, ese texto, yo lo voy a estructurar, voy a hacer un diagrama del texto. Voy a extraer el intento del texto, les voy a explicar qué es eso. Después voy a hacer una proposición exegética. Pastor, ¿y para qué sirven todos esos nombres raros? Bueno, mira, la proposición exegética final te va a servir a ti para después hacer una proposición homilética, pero bien precisa, que va a ser la clave y el centro del sermón que tú vas a predicar. Y lo último es extraer la verdad universal, la verdad atemporal, la verdad que es para todos los tiempos. Eso es necesario, porque tú tienes que saber si el pasaje que tú estás estudiando es un pasaje que es para todos los creyentes a lo largo de la historia o es simplemente algo nacional para Israel o algo específico para los creyentes de Colosa o de Corinto, determinado eh, principio teológico no es vinculante para hoy y se tiene que quedar allá, ¿verdad? Si parte de algo, una práctica legalista del judaísmo o algo así, que ya no es vinculante para nosotros. Entonces, veamos eso un poco más a fondo. ¿Qué es el bosquejo exegético? Bueno, como les digo, el siguiente paso del análisis del texto será reconocer su estructura gramatical, encontrar la idea principal del pasaje, lo que llamamos proposición exegética. Bien, no estoy hablando de la oración principal, pero sí viene de ahí, de la oración principal. Estoy hablando de la idea principal del pasaje. Miren qué maravilloso. La oración principal me da la idea principal y la idea principal me da la idea exegética, ¿verdad? Y al final, la idea universal. Pero vamos a ir por pasos. Esto que llamamos proposición exegética es la idea principal del pasaje y será hallada en distintas etapas o distintos puntos.
En las unidades menores usualmente puede discernirse a partir de características gramaticales y sintácticas del texto, mientras que las unidades mayores casi siempre con facilidad son señaladas por características de estilo, lógica y conceptuales. Bueno, eso que usted no entendió nada, que yo le acabo de decir, y digo, bueno, no entendí nada de lo que dijo el pastor ahí, es un poco técnicamente decir que cuando nosotros hacemos esta estructura del bosquejo exegético, vamos a encontrar la idea principal y vamos a ver las ideas que se subordinan a esa idea principal. Y que nosotros conocemos ya la parte homilética como qué, como los puntos mayores y los puntos menores. Sencillo y claro. Bien, no nos compliquemos mucho con estas palabras técnicas. Este análisis comienza elaborando un esquema del texto de estudio, el cual revela diversos indicadores internos que pueden presentarse de forma gráfica. Eso es la diagramación del texto. ¿Cómo yo puedo presentar de manera gráfica la estructura de mi pasaje? Haciendo un diagrama. Hay dos tipos de diagramas, hermano. El diagrama lineal y el diagrama en bloque. El diagrama lineal, yo creo que ni un curso de 7 días es suficiente para poderlo explicar todo. Es muy hermoso, es mucho mejor, es más clarificante, te ayuda a desarrollar tu sermón mucho más fácil, pero requiere una, requiere un proceso de aprendizaje un poco mayor. No es difícil, bueno, sí es un poco difícil, pero no es imposible de hacerse. No vamos a hacer ese tipo. Yo traía un ejemplo, pero no voy a perder tiempo con eso, hermano, mostrándole ejemplos de un diagrama lineal donde todo se va estructurando por líneas y se ponen en pedestales las palabras, los verbos, los adverbios, todo se organiza de una manera muy estructurada. Nos vamos a ir al más sencillo, que es el diagrama en bloque. Lo que nosotros vamos a aprender más que todo es a diagramar nuestro pasaje en el método de diagramación mecánica. Perdón, en bloque, estaba leyendo una palabra aquí. Ujú. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros hagamos esto? Porque, hermanos amados, el significado de nuestro pasaje se sostiene en una estructura gramatical. Los autores bíblicos respetaron las reglas de gramática y cuando nosotros vemos la estructura de nuestro pasaje, identificamos la idea principal y vemos cuáles son los elementos que apoyan, explican o amplían esa idea principal. El esquema, el bosquejo exegético me ayuda a verlo de manera así, esquemática, y se me hace después más útil para comunicarlo. Entonces, mm, exponer la estructura inductivamente garantiza un mensaje fiel, claro y ordenado y proporciona una base sólida para construir un mensaje positivo bien fundamentado. Usted tiene una estructura bien identificada, usted no se va a regar hablando de otras cosas ni va a meter ahí lo que no tiene que estar ahí. Usted se va a pegar a su texto, usted va a saber cuáles son los diferentes niveles de su sermón y usted va a ir predicando por etapas, hermano, y no va a complicarse divagando en temas que nada tiene que ver con lo que provee su pasaje. Entonces, veamos estos dos principios antes de entrar en la diagramación. Principio para un buen bosquejo exegético. Ser descriptivo refleja lo que el texto dice y cómo lo dice. Cuando usted al final vea ejemplos de bosquejos exegéticos, va a comprender mejor esto. Debe ser, cuando usted estructure su bosquejo, debe ser que obviamente sale de la diagramación en bloque que usted va a aprender, va a sacar el bosquejo exegético. Y ese bosquejo exegético debe tener debe reflejar de manera clara las ideas principales que su pasaje dice. Y lo otro es mantener el paralelismo. ¿Qué cosa es el paralelismo? Hermano, que cuando usted trace los encabezados, por ejemplo, punto número uno, punto número dos, punto número tres, haya similitud, paralelismo, consonancia entre uno y otro. Por ejemplo, si usted tiene una idea central de su pasaje, en este pasaje el Señor muestra de manera práctica cómo diferentes grupos de creyentes en la iglesia, como decía la síntesis, pero esa síntesis no la va a decir en el sermón. Usted va a reducir de ahí una idea exegética y después una idea homilética, que es la que presenta
de manera muy sintética la intención de su sermón. Bueno, hoy vamos a aprender, por poner un ejemplo de una idea homilética, hoy vamos a aprender cómo debe comportarse tres grupos o cuatro grupos determinados de hermanos en la iglesia, de manera que los que ven su andar deseen pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Es un ejemplo, me lo acabo de inventar ahorita. Probablemente esté muy mal, pero eso es para tener una idea. Entonces, cuando yo empiezo a hacer el bosquejo, y acuérdense, estoy en el bosquejo exegético, no el que voy a predicar, yo tengo que usar siempre tercera persona, siempre tengo que usarlo en el sentido de lo que significó eso para la audiencia. Y digo, el apóstol Pablo instruye a Tito a que los esclavos o las ancianas, un punto, los hombres, otro punto, las esposas, otro punto. Entonces, pero cada punto debe tener la misma estructura. En primer lugar, eh, estoy poniendo ejemplo ahora sacado de mi mente así de pronto, no es algo perfecto, pero ya les voy a mostrar ejemplos más elaborados. Entonces, usted va estructurando cada punto, pero tiene que haber similitud entre un punto y el otro. Eso hace que sea más memorable después su predicación. Si usted te tira un primer punto y dice cómo deben andar las esposas, y después el punto número dos, a ver, cómo debemos amar la palabra. No tiene nada que ver uno con el otro. No, cómo deben andar los esposos, cómo deben andar las esposas, para que su andar sea ejemplo. Cómo debe ser, cómo deben andar los jóvenes para que su andar sea ejemplo. Esos son puntos exegéticos, son exegéticos porque están diciendo lo que dice el texto en su significado. Pablo enseña a los creyentes, o Pablo enseña a Tito cómo deben andar las esposas. Número dos, Pablo enseña a Tito cómo deben andar los esposos. Número tres, los ancianos. Estoy más o menos tratando de ponerles un ejemplo a raíz de la síntesis que le leí hace un rato. Pero primero tenemos que identificar la estructura para poder encontrar esos bloques y después a cada bloque de eso atribuirlo a un punto mayor y después los comentarios de apoyo incluirlos en puntos menores. Los puntos menores y mayores no se inventan, hermano. Yo recuerdo que en el pasado yo agarraba un texto bíblico, más o menos agarraba unas ideas ahí y empezaba a inventarme puntos menores. Y si se me ocurría hablar de algo, le metí un punto más ahí, otro punto más ahí, de todo lo que me venía a la mente. Eso no es así. Nosotros debemos apegarnos al texto. Y los puntos mayores y puntos menores de nuestro sermón están en el texto. Somos llamados a predicar lo que Dios dice, no lo que quiere decir nuestro corazón. Entonces debemos sujetarnos a la intención del texto. Ok, entonces mantener el paralelismo. ¿Cómo nosotros podemos identificar estos elementos o declaraciones mayores y menor, haciendo, como les dije, hermanos amados, el diagrama del texto? ¿Qué pasa? Que ya para esta altura usted tiene que haber tomado su pasaje y haber analizado, observado la estructura gramatical que tiene su pasaje cuando hizo el estudio sintáctico. Por ejemplo, ya usted ya sabe dónde está el verbo principal, dónde está la oración principal. Acuérdense, hermanos amados, que hay oraciones eh, que son compuestas, que tienen varios verbos y cada verbo de eso incluye una oración o una cláusula. A veces hay cláusulas que no tienen verbo, pero tienen un sentido pleno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, tomar ese pasaje y desglosar las diferentes oraciones que hay ahí, buscando los verbos, no los verbos principales, todos los verbos o cláusulas. Puede ser una cláusula preposicional, por ejemplo, una preposición introduce o después de una conjunción se introduce una nueva oración. Tal vez no tiene un verbo, aunque mayormente siempre lo va a tener, pero puede tener una idea plena, completa, y entonces uno puede decir, bueno, esto ya es una idea que debo poner aparte y voy estructurando. No voy a poner ningún nivel ni nada, sino que las voy a identificar. Eso es importante, ¿eh? Hacemos esas etapas donde observamos bien y a partir de todo el estudio léxico y sintáctico que hemos hecho previamente, vamos a hacer este diagrama en bloque que nos va a llevar finalmente al bosquejo exegético.
Una vez más, el bosquejo exegético no es el bosquejo homilético. Si yo en el bosquejo exegético digo, Pablo enseña a los creyentes de Colosa a hacer esto, en mi bosquejo homilético no puedo decir Pablo enseña a los creyentes. No, en mi bosquejo homilético es Dios nos enseña a través de este pasaje, número uno, que hagamos esto y esto y esto. Ya es un sentido contemporáneo. Esa es la diferencia, un sentido práctico y aplicativo a nosotros, la diferencia entre lo homilético y lo exegético. Si tienes un bosquejo exegético, es el bosquejo en el sentido de lo que significó para la audiencia primaria. Ahora, de ahí va a salir futuramente el bosquejo homilético, que es el que voy a utilizar para predicar. ¿Tienen duda en eso, hermano? ¿Lo entienden? Interrúmpanme, levanten una manito si quieren que les explique algo con más detalle antes de entrar en el bosquejo, la diagramación en bloque. Pregunto, ¿alguien de los que está ya sabe diagramar en bloque? No, pastor, al menos yo no sé. Ok, Jenny, lo que voy a hacer aquí no va a ser otra cosa que presentarle lo que ya está en la separata. He tratado de poner un ejemplo ahí paso por paso y después de eso, si tienen alguna duda, voy a mostrar un par de ejemplos más y después podemos, fuera de clase, si no, no terminamos. Lo ideal es que nosotros nos pudiéramos quedar aquí haciendo muchos ejercicios prácticos, pero es difícil, hermano. Entonces, eh, bueno, aquí no sabía que tenía esta diapositiva aquí. La diferencia entre bosquejo exegético y bosquejo hermenéutico. Muestra el pensamiento original del autor bíblico con énfasis en gramática y contexto. Y el bosquejo homilético se construye después del exegético, o a partir del exegético, diría yo, con fines pastorales, aplicación práctica para la predicación, para la audiencia actual. Es lo que les dije hace unos minutos atrás. Entonces, para desarrollar la estructura de mi pasaje, lo debo hacer a partir del diagrama que ya puede ser lineal o en bloque. Visualiza la jerarquía de las ideas principales y secundarias. O sea, cuando hago el diagrama voy a encontrar cuáles son las ideas principales y cuáles son los puntos menores que apoyan esa idea. Permite trazar el flujo de pensamiento bíblico de forma fiel y lógica. Hoy sí, después de tanto preámbulo, diagramación de un pasaje. Tuvimos que nadar un poco antes de llegar aquí a la isla esta, pero ahorita empieza lo interesante aquí de la diagramación en bloque. La diagramación del texto es una herramienta analítica y visual que ayuda a comprender la estructura de una oración o de un grupo de oraciones relacionadas entre sí. Este método identifica las cláusulas principales, subordinadas, así las frases que lo componen, y las presenta de forma organizada para resaltar las relaciones gramaticales y lógicas que hay entre ellas. Al visualizar el texto se facilita su interpretación, especialmente en el contexto de la exégesis bíblica. ¿Qué es diagramar un texto? ¿O por qué vamos a diagramar un texto? Para descubrir la oración principal y secundaria, para ver cómo, en este caso sería para definirla o redescubrirla, pero acuérdense que eso es algo que ya usted a esta altura debía haber hecho. Para ver cómo se conectan las ideas en el párrafo. Esto ayuda mucho. Incluso, yo les voy a ser sincero, una de las cosas que primero yo hago cuando voy a hacer un estudio de un pasaje es diagramarlo, porque eso me toma tiempo. Y lo hago en línea. El diagramación en bloque no la uso mucho porque, bueno, la otra eh, es como que más representativa, es como que te permite visualizar mejor la estructura del texto. Pero igual, esta es igualmente útil y es más rápida, toma menos tiempo y yo creo que la diagramación es algo que incluso tú puedes predicar un sermón expositivo sin hacer diagramación. Esto es una ayuda extra que te precisa más tu sermón y te hace más fácil la tarea. Pero incluso si no hay tiempo, porque a veces nos toca preparar un sermón en muy poco tiempo, pues tenemos que pasar por alto, obviar este paso, pero yo recomiendo siempre hacerlo. Entonces, ¿para qué sirve? Para ver cómo se conectan las ideas en mi párrafo, cómo se están conectando sobre todo con esa idea principal y para entender mejor el flujo del argumento, la intención del autor, a dónde me lleva el pensamiento del autor, cómo, cómo él enfatiza más un área que otra, que pone primero, que pone después. Todo eso me lo permite ver el diagrama de un pasaje, ¿verdad?
Aquí hay un sinnúmero de beneficios más. Facilita la observación puntual, obliga a interpretar e interactuar activamente con la estructura, ayuda a identificar la idea central, es más sencilla de construir el diagrama tradicional de oraciones. Es más sencillo de todo. Vamos allá. Primer paso para diagramar en bloque. Lo primero, hermano, es tomar cada cláusula en una línea separada, ¿verdad? Tomas tu pasaje y empiezas a fraccionar y las pones todas a la misma línea. Por ejemplo, Colosenses capítulo, a nadie le tocó predicar eso, ¿verdad? Alguien tiene que predicar Colosenses 3, 1 del 3 a 4 porque aquí le está dando ya la tarea. ¿A quién le tocó Colosenses del...? No, yo creo que nadie, ¿verdad, Kenny? ¿A ti te tocó? No, a mí me sí anda en el capítulo 1, pero los Pero no es... versículos, no, no esos, no esos. Ok. Bueno, ¿qué dice el capítulo 1? Versículo 24 al 29 me toca a mí. Bueno, aquí hay... mm, Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Estaba leyendo el capítulo 2 aquí y dije, mi madre, no puede ser que me haya equivocado con la cita. El capítulo 1. Bien. ¿Qué dice? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A modo de ilustración estamos tomando esta porción, ¿verdad? Puede ser que el pasaje sea más amplio, la idea puede ser más amplia, pero en todo caso hay que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos cada cláusula eh, en línea. Se me fue aquí el 3 y los números. Si quiere los puede poner, si quieren no es necesario. Usted quite el versículo, quite todo. Solo enfóquese en las oraciones. Primero las pone todas en la misma línea. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? En dependencia del tipo de oración o el tipo de palabra, usted va a empezar a sangrar a la derecha o a la izquierda cada una de estas oraciones y las va a sangrar las veces que sea necesaria para que pueda ver al final la estructura. Lo primero es identificar cada cláusula. Siempre orando por vosotros. Ahí hay un verbo, ¿verdad? ¿Mm? Damos gracias a Dios. Ahí hay otro verbo más. O sea que esta ya viene siendo como una oración complementaria de la oración principal, que de alguna manera está describiendo el contenido de las oraciones. Bien. Después, Padre nuestro Señor Jesucristo. Esto es una cláusula que pudiera o no pudiera sangrarse, pero en realidad, ustedes se acuerdan cuando les expliqué de lo que era en aposición, no en oposición, en aposición. ¿Qué cosa es en aposición? Bueno, cuando hay una cláusula o una frase que explica la anterior. En este caso, Padre nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está explicando? Está subordinada a Dios, ¿verdad? Entonces, está en aposición con Dios. Lo que hace aquí es dar más elementos acerca de Dios. La vamos a sangrar ahorita porque sí es una frase con sentido pleno. Padre nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a la segunda, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es el verbo ahí, hermanos? Oído. ¿Cómo? Oído Ahora sí, sería habiendo oído, ¿verdad? Porque en español, pues tiene un verbo auxiliar. El verbo principal ahí es oír, no del pasaje, sino de esta cláusula, pero usa el verbo el auxiliar haber, habiendo oído. ¿Y habiendo qué cosa es? Es interesante porque ahí ya tú sabes que ese no puede ser el verbo principal, porque ese verbo no es un verbo personal. Habiendo, ¿qué cosa? Viene de haber. Sí, pero habiendo esa terminación, ando yendo, ¿qué cosa es? Es un gerundio. Es un gerundio, entonces no es un verbo personal, ese no es el verbo principal de mi pasaje, ¿verdad? Ahora seguimos abajo y del amor que tenéis es el verbo en esta oración, pero se da cuenta de cómo
dividimos todo este pasaje en cláusulas o oraciones con verbos y sentido pleno. Bueno, esa es la primera etapa. La segunda etapa es tomar y empezar a sangrar. ¿Qué es lo que vamos a sangrar a la izquierda? El verbo principal. Y aquí, ¿cuál es el verbo principal? Damos. Damos gracias a Dios. El verbo con su complemento directo y todas las cuestiones para allá, pero el verbo es damos, damos. Lo ponemos siempre sangrado a la izquierda, ¿eh? Coloca la cláusula independiente con sujeto y verbo principal y complemento alineada al margen izquierdo. Estas son el núcleo del pensamiento de la oración compuesta. O sea, la oración principal, ahí donde está el verbo principal, ese verbo principal siempre va a la izquierda. Y este verbo principal, a veces en nuestro pasaje pueden haber varios verbos principales, entonces se convierten en puntos principales o se convierte en la idea principal. Bien, a veces hay una idea principal que rige todo el pasaje y está expresada por imperativos, por verbos indicativos, pero que son conjugados. Y usted dice, bueno, esta es la idea principal porque es la oración principal. Pero a veces vas a encontrar que en tu pasaje tiene varias oraciones principales. Y tú dices, porque tocan temas bien sólidos. Y tú dices, bueno, entonces se convierten en puntos principales. Pero esto lo vamos a ver después con más detenimiento. Ahorita enfoquémonos solamente en la diagramación. Siguiente paso sería el paso número 3. Ubica las cláusulas dependientes con sangría. Acuérdese, esta es la independiente, esta es el verbo principal, pero ahorita hay cláusulas que son subordinadas y que son dependientes. Esas las vamos a sangrar debajo de aquello a lo que modifican o se subordinan. Por ejemplo, aquí puse y el signo de igual porque esto, como les dije, es aposición. ¿Qué hice? Subí esa oración y la puse al lado porque esto es una sola cosa. Es una oración que complementa o explica o abunda la declaración de que las gracias han sido dadas a Dios. Dios igual a Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya debajo hay un verbo que no es verbo principal y noten que la sangría, no sé si el cursor mío se ve ahí encima del texto. ¿Se ve, hermano? ¿O no se ve? No. No se ve. Déjame ver. Yo creo que por aquí yo puedo activar un cursor. Déjame ver. Espera un momentito. Creo que por aquí hay un... No, bueno, no tengo el cursor. Ok, ¿cómo hago? A ver, a ver, a ver, a ver. No, no hay manera de que se lo... Bueno, fíjense ahí que el verbo habiendo está sangrado a un nivel más a la derecha que el verbo principal, damos gracias arriba, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Y la Sí. cláusula que indica lo que ellos habían oído de vuestra fe en Jesucristo va sangrada debajo de este primer elemento habiendo oído. Después las conjunciones, usted las puede sangrar así como yo lo hice o puede poner directamente allá debajo y del amor que tenéis. Estas dos se sangran al mismo nivel porque son dos elementos paralelos. ¿Qué había oído? ¿Por qué daba gracias el apóstol Pablo aquí por haber oído? ¿De qué había oído? De la fe en Jesucristo y del amor que tenéis a todos los santos. Esto lo puede sangrar debajo. Yo digo, es bueno sangrar, pero no sangren demasiado, demasiado. Esto te ayuda a ver estructura, pero a veces nos ponemos a sangrar, a sangrar, a sangrar, a seguir más abajo lo más ínfimo. Lo que sea necesario, hermano, lo que sea necesario. Pero ya yo estoy haciendo una estructura aquí del curso del pensamiento. Aquí veo el verbo principal, veo un verbo subordinado y veo las oraciones que se subordinan a ese verbo. Entonces voy poniendo de manera sangrada a otro nivel las diferentes cláusulas que la oración o que el pasaje me va presentando. Si voy al paso número 5 sería colocar los modificadores simples o frases cortas
en la misma línea que el elemento que modifican, a menos que estén antes del sujeto y verbo, en cuyo caso van con sangría en una línea aparte. Por ejemplo, estos modificadores, eh, siempre orando por vosotros, van sangrados acá porque están antes del verbo principal. Damos gracias a Dios. Pero fíjense aquí este modificador donde dice en Cristo Jesús, ¿qué está modificando? La fe, por eso está debajo de la fe, de vuestra fe y debajo en Cristo Jesús y del amor que tenéis y la frase preposicional, porque fíjense que son dos frases preposicionales. En Cristo Jesús, la preposición ahí es en. Y a todos los santos, la preposición es a. Todas las frases preposicionales deben sangrarlas debajo del elemento al cual se subordinan o modifican. O sea, ¿entienden? Entonces, dígame, hermano. Ah, pareció acá quien estaba hablando. Miren, es sencillo. Presten atención a los verbos. ¿Cuál es verbo principal? ¿Cuáles son verbos no principales? Los verbos principales se sangran a la izquierda, los otros se sangran debajo y se van sangrando debajo de esos verbos que no son principales, las frases que modifican la declaración previa. Por ejemplo, habiendo oído, ¿qué es lo que habían oído? Vuestra fe, eso se sangra abajo. Pero esa misma fe tiene un elemento más, una frase preposicional. En Cristo Jesús, esa se sangra más abajo. Bien, entonces hay una conjunción que lo que hace, hermano, es poner al mismo nivel dos elementos que son parte de modificadores de el verbo habiendo oído. Uno es de vuestra fe y el otro es del amor que tenéis. Entonces esas van al mismo nivel porque son dos elementos similares, paralelos. Lo que se sangra debajo de ellos entonces son los modificadores de esas acciones o sea, esas declaraciones. Por ejemplo, en Cristo Jesús modifica qué o extiende o se relaciona con la fe. La fe, ¿en qué es la fe? La fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis. ¿Qué dice del amor que tenéis? Que es el amor a todos los santos. Bueno, eso se va sangrando debajo. Bien. Entonces, si una palabra tiene múltiples modificadores, como es el caso del ejemplo que está ahorita en pantalla, colocamos en forma de columna alineada debajo de ella cada uno de estos modificadores. Las estructuras paralelas deben mantenerse visualmente paralelas. Por ejemplo, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Yo hubiera sangrado un poquito más esta oración de aquí arriba, la de toda escritura es inspirada por Dios, pero está bien. Lo que quiere mostrar aquí es estos elementos para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Eso está en un mismo nivel, en una misma columna, y fíjense cómo eso modifica a útil o extiende la idea de que la escritura es inspirada por Dios, pero también es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Miren cómo cada uno de esos elementos, como son similares, se sangran todos bajo una misma columna. Y estos son, hermanos amados, al final se convierten en puntos de apoyo para la declaración de que la idea de que la escritura es inspirada por Dios y que es útil más que todo. Bueno, primero, si arriba la oración estuviera correctamente sangrada o bosquejada, que no es el caso este ejemplo yo lo tomé de otro material, yo hubiera sangrado ahí y debajo de la escritura hubiera puesto, es inspirada por Dios y es útil a un mismo nivel, dos elementos. El elemento de ser inspirado, ya eso me da un primer punto de mi mensaje. Y el segundo es útil, pero para explicar la utilidad de la palabra, entonces yo tengo que entrar a los subpuntos de para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia. Y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero perfecto, ¿cómo? Equipado para toda buena obra. ¿Ven cómo se va sangrando debajo los elementos que modifican a las cláusulas anteriores? ¿Se da cuenta? Según la relación que tiene el elemento con la cláusula.
No sé si están tomando la idea. Esto es algo bastante sencillo, hermano. Lo que tiene que partir del conocimiento de que ustedes puedan definir qué es una oración compuesta, qué es una oración subordinada, qué es una frase preposicional, que está precedida de una preposición, qué es, no sé, imagínense si tienen ahí una cláusula condicional, y las cláusulas condicionales son muy importantes, hermano. Eh, Hay muchos elementos de gramática que con el tiempo van ustedes ahí descubriendo y van a ir incorporando a su interpretación, que ustedes van a ver cómo eso le va a aportar riqueza a los mensajes, porque van a ver las cosas. No es que usted le va a explicar ahí a la iglesia, mire hermano, que esto es una frase, es una cláusula condicional de primera clase, de segunda, tercera, y significa esto y esto, y no, hermano, no le interesa nada de eso. Pero al final usted le puede dar con precisión, mire hermano, en la original, en la escritura griega original, aquí se utilizó una manera de escribir que denota que la primera declaración es veraz, no hay duda alguna acerca de ella. Entonces son elementos que ayudan a entender algunas cosas que en el español no pueden ser claras. Por ejemplo, hay un texto bíblico que dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Bien, eso es una cláusula condicional. Si es que habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas arriba, poner la mirada en las cosas de arriba, algo así. Ahora, si usted lee eso en español, ¿qué usted entiende por si es que habéis resucitado? Que da una duda de si que los que están oyendo fueran o no resucitados, ¿verdad? Parece que quiere decir, bueno, si no han resucitado de nuevo, entonces no busquen las cosas de arriba. Usted sabe, en una cláusula condicional tiene una prótesis y una apódosis. ¿Saben lo que es eso, verdad? La prótesis es la parte inicial de la cláusula, la cabeza, y la prótesis es el final de la cláusula condicional. Por ejemplo, si yo les digo, si habéis resucitado con Cristo, esa es la prótesis, ¿verdad? La parte primera de la oración condicional. Y la apódosis, ¿cuál sería? La final, que diría, entonces buscar las cosas de arriba. Es una condición. Si esto, entonces esto. Pero en griego, en el idioma original, hay tres tipos de cláusulas condicionales: de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Esa particularmente es de primera clase. Y la mejor traducción no sería si habéis resucitado, sería por tanto, por cuanto ustedes han resucitado, entonces busquen las cosas de arriba. Y eso es algo que uno tiene que explicar en el sermón. Hermano, aquí no es que el autor está dando la posibilidad de que algunos de sus oyentes no fueran cristianos. No, esta carta es dirigida a cristianos. Lo que pasa es que en el idioma original se utiliza una manera de escribir aquí donde lo primero que está diciendo el autor, fíjese, yo estoy hablando sin tecnicismo, sin estar hablando de apódosis, ni de prótesis, ni de cláusula condicional. No, no, eso no es para la audiencia. Para la audiencia es, hermanos, aquí lo primero que dice el autor, aquí lo que está diciendo Pablo, o lo que Dios nos dice por medio de la palabra del apóstol, hermano, es una realidad. No hay lugar a dudas. Ellos eran creyentes. La mejor aquí manera de interpretar esto es por cuanto ustedes han sido resucitados con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Eso le da claridad al texto. Eso le ayuda a usted a explicar el texto. Cuando usted va a predicar expositivamente, usted va a decir qué dice el texto, va a explicar lo que dice el texto y después lo va a aplicar, ¿verdad? Y de ahí surge, de ahí surge. Entonces, se dan cuenta, hermano, porque es elementos gramaticales que, ok, ¿se puede predicar un sermón expositivo? Bueno, sí, se puede, sin llegar a todos estos detalles. Sí, claro, uno puede. Pero mientras más tú profundices, mientras más tú te prepares, tu sermón va a ser más preciso, tu sermón va a ser más instructivo, tu sermón va a ser de mucha más bendición. Los hermanos van a ser expuestos a más precisión más precisión, y esa es la palabra, precisión y objetividad en el pasaje. Muy bien, entonces. Wow, no les ha dado ni receso, hermano. Vamos a terminar a ver si logramos terminar aquí con el bosquejo, que queda poco. El paso siguiente entonces sería el último paso, para después tomemos unos minutitos. Coloca las conjunciones juntos a la izquierda de los elementos que unen. Bueno, cada conjunción se pone siempre a la izquierda. Es en el caso de aquí, y para enseñar, para reprender. Estas son preposiciones.
pero las conjunciones como y siempre deben ir a la izquierda del elemento que unen. Ustedes ven aquí la estructura cómo va quedando, a fin de que el hombre de Dios sea. Esto se corrió para acá, hermano, porque no cabía en la diapositiva, pero acuérdense que este a fin va sangrado más para acá, como lo vi en la anterior. Vamos a ver. eh, Vamos a ver unos ejemplos primero antes de meternos en esto aquí. Esdras capítulo 7 verso 10. El versículo 9 de Esdras. No, más, tengo que tomarse unos minuticos primero. Después vemos los ejemplos, eso. Y refresquen un poco, que deben tener la cabeza echando humo. Echando humo. Sí, pero no se preocupen, hermano, eso no es difícil. Eso no es difícil. Tienen que hacer un diagrama, ¿verdad? Siempre en bloque del pasaje que les toca predicar. Después, si ustedes tienen duda de cómo hacer el diagrama del pasaje que a usted les tocó, pueden mandarme un ejemplo previo. Mira, pastor, lo diagramé y me quedó así. ¿Qué opina? Yo lo puedo revisar, corregírselo, mandárselo para que al final usted presente el proyecto ya con todo, ¿verdad? Listo. A ver, es bastante tarde ya, pero empezamos tarde, ¿eh? Me deben 10 minutos. Así que 10:25. Vamos a arrancar de nuevo a las y media, mano. Listo. Cuidado. Fiado. Vamos al coffee break. Coffee break.